Los protestantes niegan la estancia del apóstol San Pedro en Roma, porque de reconocer este extremo estarían obligados a reconocer de que el Papa es el legítimo sucesor de San Pedro. Hoy vamos a demostrar con datos históricos y verídicos que San Pedro fue el primer Papa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, pues, a un nuevo programa más, pues, a este tu podcast católico en Pater Noster. Hoy vamos a abordar un tema crucial dentro de la apologética católica. ¿Estuvo el apóstol Pedro en Roma? ¿Fundó este apóstol la iglesia de Roma como enseña la Santa Iglesia? ¿Por qué tantos protestantes niegan esto? ¿Y por qué no tienen pruebas de ello? Y hoy nosotros vamos a dar esas pruebas, tanto bíblicas como históricas, para poder refutar a todos aquellos que nieguen de que el apóstol San Pedro estuvo en Roma. Pues este tema no es un tema banal, este es un tema con enormes implicaciones. Si Pedro estuvo realmente en Roma y presidió como obispo, entonces la Iglesia Católica tiene una base sólida para afirmar la primacía del Papa como sucesor de San Pedro. Y por eso muchos hermanos protestantes prefieren negar esta realidad. Pero hoy vamos a ver esos hechos, tanto bíblicos, vamos a dar pruebas también históricas y patrísticas. Pero advierto a los hermanos protestantes, las pruebas que vamos a dar hoy son demasiado contundentes como para ignorarlas. En primer lugar, ¿por qué el protestante niega que Pedro estuvo en Roma? La negación tiene diferentes motivaciones, pero podríamos resumirlas principalmente en tres: doctrinal, histórica y reacción anticatólica. En primer lugar, doctrinal. Aceptar que Pedro estuvo en Roma es dar un paso directo hacia la legitimación de la primacía del Papa. Si Pedro fue el primer obispo de Roma, entonces los papas son sus sucesores y eso mina el fundamento del protestantismo, que rechaza cualquier forma de autoridad papal, como ya hizo Martín Lutero hace ya más de 500 años. Otra negación sería la negación histórica. Algunos protestantes argumentan que no hay evidencia bíblica clara de que Pedro estuvo en Roma. Como su teología se basa en la sola escritura, exigen que cualquier doctrina, e incluso cuestiones históricas como la que estamos tratando hoy, aparezca explícitamente en la Biblia. Pero esta exigencia es absurda. La Biblia no es un libro de historia exhaustivo, y muchas verdades cristianas, como la lista completa de mártires, por ejemplo, o los lugares precisos de sus muertes, no están en la Sagrada Escritura, pero sí son verificables por otros medios como la Sagrada Tradición. Otra de sus negaciones, pues, sería a través de la reacción anticatólica. A ello, a esta gente, pues, les hierve la sangre, pues, tener que dar su brazo a torcer y reconocer de que Pedro fue el primer papa. Muchos movimientos protestantes nacieron en abierta oposición al catolicismo. Por eso, negar cualquier fundamento que apoye la autoridad papal, como la estancia de Pedro en Roma, se convierte en una forma de preservar su identidad doctrinal y eclesial. Muchos de ellos niegan la mayor y dicen que la Biblia, pues, no dice nada sobre eso.
Hay que reconocer que si bien la Biblia no describe detalladamente los viajes de Pedro después de Hechos, capítulo 12, hay indicios de que apuntan hacia Roma. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, el apóstol escribe: Os saluda la iglesia que está en Babilonia, juntamente con mi hijo Marcos. Aquí Babilonia es un nombre simbólico utilizado por los primeros cristianos en el primer siglo para referirse de una manera secreta a la Roma imperial, especialmente en tiempos de persecución. Los cristianos de aquel tiempo sí reconocían ese lenguaje. Lo mismo hace el libro de Apocalipsis en el capítulo 17, versículos del 5 al 9. En ese versículo, pues, se está describiendo a Roma, ¿verdad? Y Pedro, en su carta, está escribiendo desde Roma en compañía, ¿verdad?, de Marcos, que era discípulo suyo, y ambos están en ese lugar. Sabemos además que Marcos es vinculado con Pedro por la tradición más antigua y que el Evangelio de Marcos fue escrito bajo la guía del apóstol. No es coincidencia que Marcos haya estado en Roma escribiendo allí el Evangelio dictado por Pedro. Pero esas son las evidencias, las poquitas que hay en la Biblia, pero que sí las hay. Hay una base para sostener eso. Pero ahora vamos a reforzar de una manera más clara, pues con documentos patrísticos, y vamos a citar, vamos a compartir pantalla, vamos a leer pues 3 obras. Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Vamos a usar también a San Ireneo de León. Y creo que tengo algo también de San Cipriano de Cartago. Tengo aquí, como ven, diferentes capturas de esas obras. Esta es, pues, historia eclesiástica, ¿ve? Pueden ver el número de página en la parte de arriba y aquí la obra, ¿verdad? En la parte derecha. Pues bien, permítanme, voy a poner las gafas porque veo poquito ya, me estoy haciendo viejo. Bien, vamos a leer esta hojita y las que vienen. Que los dos sufrieron martirio, refiriéndose a San Pedro y San Pablo. En la misma ocasión lo afirman Dionisio, obispo de Corinto, en su correspondencia escrita con los romanos en los siguientes términos. O sea, Eusebio de Cesarea recoge ese escrito de Dionisio, obispo de Corinto, y dice lo siguiente: En esto también vosotros, por medio de semejante amonestación, habéis fundido las plantaciones de Pedro y de Pablo, las de los romanos y las de los corintios, porque después de plantar ambos en nuestra Corinto, ambos nos instruyeron. Y después de enseñar también en Italia, ¿dónde está Roma? En Italia, ¿verdad? En Italia, en el mismo lugar, y los dos sufrieron el martirio en la misma ocasión. Bien, vamos a ver la siguiente hojita, a ver lo que nos dice aquí. Seguimos leyendo. Dicen efectivamente que todos los primeros, incluidos los mismos apóstoles, recibieron y enseñaron esto que ahora están diciendo ellos, y que se ha observado la verdad de la predicación hasta los tiempos de Víctor, que era el 13º obispo de Roma desde San Pedro. O sea, están metiendo en el mismo saco a San Pedro que a el Papa, a ver, el Papa Víctor. Víctor era el Papa 13º Papa de Roma, y están metiendo en el mismo saco a San Pedro, también obispo de Roma. Por tanto, si era obispo de Roma, ¿dónde se tenía que encontrar Pedro? En Roma, ¿verdad? En su sede, en su diócesis, pues
Ahí vemos cómo esta obra sigue afirmando de que Pedro estaba en Italia, pero espérate que hay todavía textos más explícitos por si alguna persona puede pensar o creer o no, es que esa obra, esa parte que me enseña José Manuel, pues no está muy clara, no está muy clara. Pues bien, sigamos. Pues bien, seguimos leyendo. En los mismos libros, voy a empezar un poquito más atrás, en los mismos libros todavía ha insertado Clemente acerca del orden de los evangelios, una tradición recibida de los antiguos presbíteros, que es como sigue. Decía que los evangelios se escribieron primero los que tienen las genealogías. Y dice que el evangelio de Marcos tuvo el siguiente origen. Y vamos a leer lo siguiente muy lentamente para saborearlo. Que el Evangelio de Marcos tuvo el siguiente origen. Hallándose Pedro en Roma, predicando. ¿Cómo? No, no, espérate. Lo acabo de leer mal. Voy a leerlo de nuevo, no puede ser. Hallándose Pedro en Roma, predicando públicamente la doctrina y explicando el Evangelio por el Espíritu. No puede ser. A ver, eso tiene que ser un agregado. Eso seguramente José Manuel lo ha tenido que escribir ahí con lápiz, con bolígrafo. No puede ser. Leamos una tercera vez para asegurarnos. Hallándose Pedro en Roma, predicando públicamente la doctrina y explicando el Evangelio. Estuvo Pedro en Roma. ¿Cómo va a ser eso? Yo creo que algunos protestantes que estén viendo este video, pues yo creo que deberían hacerse revisar este punto. Vamos a ver la siguiente página. Aquí. Y aquí podemos ver, a ver lo que dice esta interesante hojita. Pero es de saber a todo lo dicho. Faltaba añadir sobre el que fue el primer emperador que se mostró enemigo de la piedad para con Dios. Ahí está hablando sobre Nerón, las persecuciones de este terrible emperador. De él hace mención el latino Tertuliano cuando dice: leed vuestras memorias. En ellas encontraréis que Nerón fue el primero en perseguir a esta doctrina, sobre todo cuando después de someter todo el Oriente, en Roma era cruel para con todos nosotros. Nos gloriamos de tener a un tal por autor de nuestro castigo, porque quien lo conozca podrá comprender que Nerón no podía condenar nada que no fuera un gran bien. Y seguimos leyendo. Así pues, este proclamado primer enemigo de Dios entre los que más lo fueron, llevó su exaltación hasta hacer degollar a los apóstoles. Efectivamente, se dice que bajo su imperio, Pablo fue decapitado en la misma Roma y que Pedro fue crucificado. Y de esta referencia da fe el título de Pedro y Pablo, que ha predominado para los cementerios en aquel lugar hasta el presente. O sea, los restos de San Pablo se encuentran en la Basílica de San Pablo en Extramuros y los restos de Pedro están bajo el altar del Vaticano. ¿Cómo puede ser una iglesia falsa aquella que tiene los restos mortales de estos dos augustos apóstoles? Y sigue diciendo en el punto número 6. Y no menos lo confirma un varón eclesiástico llamado Cayo, que vivió cuando Seferino era obispo de Roma, disputando por escrito con Proclo, dirigente de la secta catáfriga. Dice acerca de los mismos lugares en que están depositados los despojos de los apóstoles mencionados lo que sigue. Yo, en cambio, puedo mostrarte los trofeos de los apóstoles, porque
Si quieres ir al Vaticano o al Camino de Ostia, encontrarás los trofeos de los que fundaron esa iglesia. O sea, los fundadores, los que llevaron el Evangelio a Roma y participaron en ese martirio glorioso, fue Pedro, lógicamente, y Pablo. Vean cómo, de nuevo, la historia refuta a todas esas personas, incluso teólogos protestantes que se dicen grandes estudiosos y niegan la mayor. Se deberían de leer esta obra, ¿verdad?, de Eusebio de Cesarea. Yo creo que está muy, muy interesante, y si un académico no se ha leído nunca esto, un cristiano que se dice estudioso de la historia cristiana y sobre la iglesia, pues le debería de dar un repasito. Y si se lo has dado y has obviado esto, pues sinceramente no creo que estés buscando la verdad, sino lo que a ti te convenga. Sigue diciendo, Pedro predicó en el Ponto, en Galacia y en Bitinia, en Capadocia y en Asia, a los judíos de la diáspora, y al final llegó a Roma y fue crucificado con la cabeza para abajo, como él mismo había pedido hacer. ¿Y qué decir de Pablo? Que desde Jerusalén hasta el Lírico cumplió con la predicación del Evangelio de Cristo y finalmente sufrió martirio en Roma bajo Nerón. Esto lo dice Orígenes, literalmente en el tomo 3 de sus comentarios al Génesis. O sea, tenemos a Tertuliano, tenemos a Orígenes, teníamos por ahí, a ver, que no recuerdo exactamente bien el nombre. Creo que me lo dejé un poquito más atrás. Pero tenemos al menos 4 o 5 testigos, padres de la iglesia, que afirman que Pedro estuvo en Roma. Es que yo creo que negar esto es negar la mayor. No se puede negar tanta evidencia histórica. Si no existiera esta evidencia, tampoco existieran esos indicios que se confirman con la historia y con la tradición cristiana. Si no existiera todo eso, pues estaríamos. Sí, podría haber una discusión, pero cada cual podría tener su versión sobre los hechos. Pero es que existen evidencias, y si buscamos la verdad, no debemos de obviar esto. Si eres cristiano y realmente crees que los padres de la iglesia no mintieron, tú tienes que creer esto. Y si lo crees, debes de estar bajo el magisterio del Papa. Si Pedro fue el primer papa, el resto de papas igualmente son sus legítimos sucesores, y no ese señor pastor, ese fulano pastor que está en vuestras iglesias usurpando el lugar del papa. Y sigue más abajo, fíjate. Aquí dice, ¿quién fue el primero que presidió la iglesia de Roma? Dice, después del martirio de Pablo y de Pedro, en Roma, lógicamente, el primero en ser elegido para el episcopado de la iglesia de Roma es Lino. Lo menciona Pablo cuando escribe desde Roma a Timoteo, en la despedida al final de su carta. Y es cierto, al final de la carta a Timoteo, San Pablo manda unos saludos y ahí aparece Lino, para que veáis que en la Biblia aparece el primer papa, ¿quién es? Pedro. Y luego su sucesor fue Lino. ¿Qué dirían protestantes? No, debería haber sido Juan, que era aquel que vivía. Pero los apóstoles eligieron en aquel tiempo a Lino. Aquí tenemos la obra de San Ireneo contra los herejes, que también va a afirmar lo mismo que hemos afirmado desde el comienzo de este video. Mira, y así Mateo, estando entre los hebreos, dio a luz en su lengua un escrito del Evangelio, mientras Pedro y Pablo evangelizaban en Roma y fundaban allí la iglesia. Y después de la muerte de estos,
Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos dejó también por escrito lo que Pedro había predicado. O sea, Pedro y Pablo evangelizaban en Roma. Fíjate que en la primera, en la carta a los romanos, en el primer capítulo, ¿qué dice? Dice algo muy, muy, muy interesante. Si me permiten, voy a buscar esa entradita en el capítulo 1 a los romanos. A ver, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que ya había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras. Ese es el capítulo 1, pero donde yo voy es el versículo 8, que dice lo siguiente. Ante todo doy gracias a Dios, a mi Dios, por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe es alabada en el mundo entero. O sea, San Pablo está diciendo que ya la fe de los cristianos de Roma era alabada en el mundo entero. Fíjate qué interesante. Una diócesis que había, en la que habían predicado Pedro y Pablo. Qué interesante está esa cosa, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente hoja. Esta es una obra de San Cipriano. En una de esas escritos apologéticos escribe lo siguiente. Por otra parte, Cipriano no menciona la celebración del concilio cartaginés del 252 ni la inminencia de un nuevo periodo persecutorio protagonizado esta vez por Treboniano Galo. Si aceptamos como es lógico que tales hechos todavía no habían ocurrido, nos encontramos ante un arco cronológico que se extiende desde el otoño del 251 hasta la primavera del 252. El hecho de que Cipriano conociera mediante la carta de Antoniano la desorientación ocasionada por las cartas de Novaciano, provocaría que el cartaginés considerara de suma importancia y urgencia atajar el asunto. No creemos que la respuesta de Cipriano se hiciera esperar demasiado tiempo. De todo lo expuesto, cabe pues inferir la redacción de la presente carta dentro del último cuarto del año 251. Esa es la fecha donde se escribió esa carta. Y dice lo siguiente, fíjense qué interesante. En su inicio expone que tras recibir la primera epístola de Antoniano, ha podido comprobar que este último acepta a Cornelio como legítimo representante de Pedro en la silla episcopal. Aquí hubo un asunto en que los papas se estaban pues lanzando diferentes excomuniones, ¿no? Aquí donde surgió pues uno de los primeros antipapas. Pero lo importante no es eso, lo importante es que se afirma que Cornelio es el legítimo representante de Pedro. ¿En dónde? En la silla episcopal romana, o sea, en la cátedra de Pedro. ¿Dónde está esa cátedra? Está en Roma. De nuevo nos damos cuenta de que todo apunta a que Pedro, pues, estuvo en Roma. Dice la siguiente página que el Evangelio de Marcos tuvo el siguiente origen. Hallándose Pedro en Roma, predicando públicamente la doctrina. Esa es la misma hoja del comienzo, pero podemos reafirmar el mismo punto volviendo a ese comienzo. Que el Evangelio de Marcos tuvo el siguiente origen, hallándose Pedro en Roma, predicando públicamente la doctrina y explicando el Evangelio por el Espíritu. Yo no sé quién lo quedará más claro, porque la historia, pues, lo deja clarísimo, que Pedro estuvo en Roma, fundó la iglesia en Roma. Por tanto, si un protestante ve estas evidencias y no quiere creer en ellas, pues es totalmente respetable. Pero sería una falta de honestidad no creer a la historia.
del cristianismo y obviar un dato tan importante. Yo sé que el protestantismo nació, pues, por la propia anarquía de Martín Lutero, que no quería someterse al Papa. Y ese mismo espíritu de anarquía habita en los corazones de los protestantes. Odian la figura del Papa. Es que si el Papa es mentira, todo es mentira. Si el Papa que hoy tenemos, Pablo León XIV, es falso, todos los papas son falsos. Y todo lo que ha enseñado la Iglesia por 2000 años es falso. Y la Biblia sería falsa, que es donde se agarran los protestantes. Nos damos cuenta de que hay demasiadas pruebas acumulativas sobre que Pedro estuvo en Roma, predicó. Allí él tenía su cátedra. Y como dice Romanos capítulo 1, versículo 8, la fe de esa gente en Roma era alabada en el mundo entero. Como hoy todos los cristianos alabamos a esa iglesia en Roma, que está presidida hoy en el año 2025 por el Papa León XIV, al cual tenemos que ser dóciles y estar bajo su magisterio y ser obedientes al Papa. Es que no me gusta. Pues es el Papa, es el que hay. Aquí no estamos por gustos, aquí estamos por obediencia a Cristo. Cristo dejó a Pedro como cabeza visible de esa iglesia y todos obedecían, no porque Pedro les cayera simpático. Pedro, recordemos, negó al Señor 3 veces y no era un ejemplo de nada. Pedro, si tú lees los pasajes donde aparece Pedro, que incluso cortó la oreja a un soldado romano, vemos que Pedro pues tenía la mano pues bastante facilita para ir golpeando a la gente. Luego, después de Pentecostés, lógicamente, hay una transformación en el apóstol. Esa transformación es la que yo quiero para mí. Y es la transformación que yo quiero para ti, tanto católicos como no católicos. Ser dóciles a lo que Cristo dejó. Cristo dejó a un jefe en su iglesia. Pero es que la palabra papa no aparece en la Biblia. Sí aparece, otro día hablaremos de ello. Me da igual cómo le llames. El primer obispo, el obispo blanco, el obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, el sumo pontífice, el jefe de la iglesia, llámale como tú quieras. Pero ese magisterio lo quiso Cristo. Y que todos fuéramos obedientes a él, porque obedeciendo a Pedro, obedeciendo al Papa, somos obedientes a Cristo. Otro día hablaremos las implicaciones que tiene eso. Y dónde aparece la palabra Papa en la Biblia. Déjamelo en los comentarios. José Manuel, me gustaría, por favor, que dejaras un video en el canal sobre dónde se dice que hay que llamar padre al Papa en la Biblia. Y yo, gustosamente, te lo voy a mostrar. Por otra parte, pues me gustaría que me dijeras desde dónde nos ves. Si nos ves de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, México, desde el lugar en el que estés visualizando este video, pues déjame saber dónde te encuentras en ese momento. Hermano, hermana, las pruebas están ahí, ya cada cual puede hacer el juicio que quiera, si quiere creer a la historia, si quiere creer a la Biblia, si quiere creer a nuestro Señor, pues ya cada cual es libre de hacerlo o no hacerlo. Mi trabajo, mi función es darlo a conocer. Que lo creas o no lo creas, eso ya es obra del Espíritu Santo. Dios te guarde, Dios te bendiga.